He titulado esta reflexión en el contexto en el cual estamos viviendo. No sé si está puesto allí, pero mientras tanto usted va a abrir su Biblia porque vamos a seguir el libro de los Hechos. Vamos a seguir mirando este libro precioso porque nuestro objetivo es recuperar la mística que tenía la iglesia primitiva. No las cosas negativas que hubieron, porque siempre hay problemas, sino que la mística que ellos tenían. Y en el contexto de lo que estamos viviendo, próximo domingo, ¿no es cierto?, hay elecciones en nuestro país. En primer lugar, quiero decirle que el deber cívico de todos nosotros es emitir nuestro voto. Y en segundo lugar, que el culto no se suspende. Usted o va temprano o va después, pero el culto no se suspende, porque el reino no se detiene, sigue adelante, ¿ya? Y he titulado este mensaje, mi candidato es Cristo. Porque es el que nunca va a fallar, es el que todas las promesas que están escritas en la Biblia, Él las ha cumplido, ¿ya? Cristo es mi candidato. La primera iglesia, o la iglesia primitiva, no solo tenía clara cuál era su identidad, que era muy importante eso, sino que también tenía muy claro, dado a su identidad, tenía muy claro cuál era el mensaje que ella tenía que entregar. En medio de una sociedad de aquella época, como también hoy día la nuestra, en medio de una sociedad confundida, desorientada, no se olviden que Jesús miró a Jerusalén y dice que al ver la ciudad tan pomposa, al ver una ciudad tan maravillosa, pero vacía en lo espiritual, dice la Biblia que Jesús lloró. En otra ocasión dice que al mirar las multitudes tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Entonces, en medio de una sociedad tan confundida, el mensaje de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, traía paz, traía consuelo, traía fortaleza, traía soluciones a las problemáticas más profundas de la época. Pero curiosamente también, junto con ello, traía un confrontamiento no menor con la religión establecida. Y cuando uno empieza a luchar contra lo establecido, pierde su tiempo. La iglesia tiene que predicar el mensaje de Cristo. Como dice el viejo himno, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Entonces, un confrontamiento no menor con la religión establecida, con la imposición del paganismo romano de la época, la influencia de la filosofía griega, pero también el peso del tradicionalismo judío, de la religión judía. En medio de ese contexto, la iglesia predicaba a Cristo. Y hermanos amados, en medio de lo que hoy día vive nuestra sociedad, la iglesia debe predicar a Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Cristo es la respuesta. Para la reflexión de hoy vamos a mirar 4 preguntas, 4 respuestas, y cuál es el resultado final de esa pregunta. El domingo pasado, las preguntas en el diálogo de Felipe con el eunuco, con el etíope, eran: ¿entiendes lo que ves? Y cuando ya él entendió lo que había leído, cuando le fue entregado el mensaje, él dice: aquí hay agua, y pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Dos preguntas
fueron respondidas de manera correcta y de manera adecuada. Y dice la Biblia que el eunuco siguió gozoso su camino y Felipe fue transportado a la ciudad de Azoto, muy distante de donde había sido la escena. Entonces, hoy día vamos a ver 4 preguntas. En primer lugar, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, si usted abre su Biblia, en el capítulo 2 del libro de los Hechos está, ¿no es cierto?, toda la riqueza de lo que fue la venida del Espíritu Santo y el mensaje profundo del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, que no lo vamos a leer. Aquí dice el primer discurso de Pedro. No estoy de acuerdo con ese título, porque el Evangelio no es discurso, el Evangelio es vida. ¿Ya? Entonces, para mí no es el discurso, sino que es el primer mensaje de Pedro, bajo la unción, bajo la dirección del Espíritu Santo. Él predica, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue el mensaje para que hicieran esta pregunta? La conclusión del mensaje de Pedro fue la siguiente, el versículo 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínese usted este mensaje a estos judíos que eran violentos, a los religiosos que eran violentos. Pedro los mira a los ojos y les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, dueño, amo y Cristo. El pueblo podría haber reaccionado como el pueblo reacciona cuando le dicen una verdad. El pueblo lo podría haber apedreado. Y era una posibilidad, porque eran violentos. Pero miren lo que resultó de este mensaje, de la conclusión de este mensaje, porque él le hace un recorrido histórico del Mesías. Y él le dice: a este Mesías, a quien a ustedes le dice a la cara, crucificasteis, Dios, el dueño, el Padre, le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué dice el versículo 27? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos. Aquí está la pregunta, la primera pregunta: ¿qué haremos? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Este mensaje, naturalmente que era un mensaje que no era un discurso, era un mensaje con la profundidad que tenía. Y esto demuestra que Pedro tenía un pleno conocimiento de lo que estaba diciendo. Pedro no estaba entregando una información que le habían dicho. Pedro estaba entregando el mensaje del Evangelio bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso que la reacción del pueblo no fue una reacción con violencia, sino que fue una reacción con humildad, porque ya no le dicen lo que dijeron al principio. ¿Qué le dijeron al principio? Estos vulgares, estos llenos de mosto. Ahora la reacción de ellos dijeron: varones, hermanos.
Fíjese la acción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo hace la obra, cambia nuestro switch y cambia nuestro lenguaje. ¿Y qué pasó? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Este mensaje trajo, dice la Biblia, compungimiento. Dice que se compungieron de corazón. Este mensaje trajo remordimiento. Seguramente muchos dijeron, sí, nosotros éramos los que le gritábamos, crucifícale, crucifícale. Tiene razón. Sí, podría haber dicho otro, yo fui y la abofeteé. Otro dijo quizás, yo le escupí. Sí, tiene razón. Trajo remordimiento. Y frente a este mensaje, no eluden su responsabilidad, sino que este mensaje les llevó a hacer la pregunta clave, determinante para su vida. ¿Qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta a tan relevante pregunta? Dice el verso siguiente. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Cristo había venido a salvar al pueblo, a su pueblo, el pueblo judío. A ellos vino. Dice la Biblia, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero aquí se dieron cuenta. ¿Cuál fue el resultado a la pregunta original y a la respuesta de Pedro? Dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Hermanos míos, no fueron 2 ni 3 los que entendieron el mensaje. Dice como 3.000 personas que se compungieron, que hubo remordimiento, que no eludieron su responsabilidad, sino que preguntan, ¿qué haremos? Y el mensaje no se dejó esperar. Los que recibieron la palabra la aceptaron. Los que se arrepintieron y creyeron el mensaje de Cristo fueron bautizados. Dice después que los que creyeron y fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, practicaban la comunión, perseveraban en la oración. El resultado de arrepentirse. Mire, yo veo que el entusiasmo de Daniel Álvarez, el entusiasmo con que está ahora viniendo a la iglesia, se bautizó el domingo pasado y ya vio orando por el hermano aquí delante. Hermano, eso es lo que se necesita. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, hay acción. Hay acción. ¿Cuál fue el resultado de esta pregunta, hermanos? ¿Cuál fue el resultado de esta pregunta? Y el resultado del mensaje, el resultado final a una buena pregunta y a la respuesta correcta fue el que se añadieron aquel día como 8.000 personas. Una simple pregunta entrega un tremendo mensaje y 3.000 personas se convierten. En segundo lugar, en el capítulo 4, había algunas personas que no entendían nada. Pero curiosamente no era el pueblo, era la jerarquía. Era la jerarquía religiosa, como pasa también en el día de hoy. Con mucho respeto quiero hacer esta pregunta. ¿A qué va a venir el Papa a Temuco? Quiero saber. Le hago esa pregunta, usted medítela.
Y no es un ataque religioso. Es una pregunta que yo me hago. ¿A qué viene? Hay gente que no entiende nada. Los religiosos de la época o no entendían nada, o no querían entender, o no querían perder su grado. Pedro dijo: a este que vosotros mataste y crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, la máxima autoridad. Hermano amado, quien busca autoridad después no la quiere perder. Y estos hombres estaban en la máxima autoridad. Y dice el capítulo 4, versículo 7. ¿Cuál es la escena? El capítulo 3 habla del milagro que se produjo. Cuando Pedro y Juan iban, ¿no es cierto?, al templo, dice que había un cojo. Y ese cojo fue sanado. Y entró al templo cantando, saltando y alabando a Dios. Pero eso trajo problemas a la religión. Trajo problemas a lo establecido. Ese es el contexto del capítulo 4, el versículo 7. Versículo 5 dice: y aconteció al día siguiente de la sanidad de aquel hombre, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos, oye bien, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, toda la casta religiosa, toda la autoridad religiosa. Y poniéndolos en medio de preguntarle, aquí está la segunda pregunta: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Si usted mira, hermanos, estos son los mismos que interrogaron a Jesús. Porque estos son los que dieron el pase para que Cristo fuese crucificado. Anás con Caifás eran parientes, suegro y yerno. ¿Ya? Pero toda la familia de eso. Los mismos entonces que interrogaron a Jesús, ahora interrogan a Pedro y a Juan. Lo curioso, hermanos, es que en vez de estar contentos, en vez de dar gloria a Dios, en vez de estar felices porque se había solucionado el problema de un hombre y de una familia, porque cuando hay alguien enfermo, no solo está enfermo al enfermo, sino que la familia también. En vez de haber glorificado a Dios y haberle dicho gracias por haber hecho por este hombre, lo llaman y le dicen: ¿con qué potestad, hombre? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Con Jesús los fariseos hicieron lo mismo. Lo perseguían, lo buscaban para ver si caía en algún error. Por eso Cristo le dijo: fariseos hipócritas, ¿por qué miráis la paja del ojo ajeno si ustedes tienen una viga cruzada en sus ojos? Son los mismos, no cambiaron. Son los mismos que le pagaron a las guardias para que dijeran: los discípulos robaron a Jesús, Él no ha resucitado. No digan eso, le pagaron, váyanse. Digan que lo robaron y lo enterraron en otro lugar. Son los mismos. Hermano, la religión que no nos lleva a Cristo no sirve, no tiene valor. ¿Qué demuestra esto? Esto demuestra que una religión sin
sensibilidad, social no sirve. Frente a estos mismos hombres implacables, insensibles, la respuesta de Pedro, hay aquí algo muy interesante en esto, del versículo 8. Dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Frente a estos mismos hombres implacables, insensibles, la respuesta de Pedro fue muy semejante a la anterior. Y él dice lo siguiente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, enfrenta la autoridad. Pero déjeme decir que él no enfrenta la autoridad mirándola hacia arriba. Él enfrenta la autoridad mirándola hacia abajo. Porque un cristiano está por sobre una autoridad que no tiene a Cristo. Porque el cristiano tiene a Cristo en su corazón. Amén. Entonces, una respuesta sin temor, sea notorio, pero también una respuesta convincente. ¿Cuál es la respuesta convincente? ¿Dónde están los músicos? Por ahí, que se me acerquen. ¿Cuál fue la respuesta convincente? Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por ustedes. Bueno, podrían haber apedreado también, pero lo azotaron, dice. Pero por temor al pueblo, miren la autoridad teniéndole temor al pueblo. Estoy hablando de la autoridad religiosa, no estoy hablando de los romanos, estoy hablando de la autoridad religiosa. Una respuesta con un mensaje convincente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y cuál fue la respuesta? Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay, vean conmigo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque no hay en el mundo otro nombre, no hay, póngase de pie. No hay otro nombre que pueda salvar. ¿Por qué? Porque Jesús es el hombre que debe buscar. ¿Ya?
Pedro le dice, no hay otro nombre bajo el cielo en lo cual podamos ser salvos. Por eso, hermano, mi candidato es Cristo. ¿Y el suyo? No busquen la papeleta el domingo Cristo, porque no va a aparecer. No lo busquen. Busque, no lo voy a decir. Frente a las amenazas, una respuesta convincente, profunda, tras amenazas. Y frente a las amenazas y a las intimidaciones, porque dice la palabra, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta había sido hecha, notoria a todos. Versículo 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole, le intimidaron. Me imagino yo: a ver, Pedro y Juan, vengan para acá. Les prohibimos estrictamente que sigan hablando de ese Jesús. ¿Qué se imagina de cómo reaccionó Pedro? ¿Voy a contar? No, dice: mas Pedro y Juan, no se olvide lo que decía más abajito, lleno del Espíritu Santo, les dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto yo. Y entonces ellos le amenazaron, y los soldados, no hallando ningún otro modo de castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta pregunta? ¿Con qué? ¿Con qué autoridad? ¿Cuál fue el resultado final? El versículo 21 dice: entonces ellos le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos, dice el pueblo, glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaron a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaron a Dios. En tercer lugar, la tercera pregunta. Vamos a saltarnos un poquito al capítulo 9, que se leyó delante. En el capítulo 9, voy a leer los primeros versos. Dice: Saulo, respirando amenazas, o sea, seguía la amenaza. ¿Se fija? Seguía la amenaza. Saulo, que era un joven que había estado presente cuando Esteban había sido apedreado por causa del Evangelio. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz, un resplandor de luz, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿quién era Saulo? Brevemente, Saulo, antes de enfrentar esta pregunta, era un hebreo fanático, un líder religioso
descendiente de la tribu de Benjamín. El hecho de haber nacido en Tarso, que hoy día entre paréntesis es Turquía, le dio la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de la época. Saulo entonces era un joven religiosamente muy bien dotado, muy bien educado. Se dice que se educó a los pies de un gran maestro de la época, Gamaliel. El mismo Gamaliel que había dicho: varones, cuidado con lo que estamos haciendo, porque si esto es de Dios, nadie lo va a detener. El mismo Gamaliel. ¿Qué se señala de Pablo? Que también tenía una hermana, Pablo. Eso es para su curiosidad nomás. Hechos 23:16, tenía una hermana. Fue uno de los perseguidores del cristianismo más encarnizados. Por eso dice Pablo, respirando amenazas, como un toro, ¿no es cierto? Un toro enojado. Amenazas y muerte. Dios le hace ahora la pregunta. Ahora es Dios el que pregunta. No es el pueblo, no es la gente, no son las autoridades. Es Dios quien toma el control de la historia. Y hermano amado, no tengamos temor lo que venga en esta sociedad, porque Dios tiene el control de la historia. Dios, como el controlador de la historia, como el que cuida y no es cierto que la historia se escriba de manera adecuada, Él le dice: a ver, paremos la cosa. Saulo, Saulo. Y cuando se nombraba a la persona 2 veces, era porque algo importante había que decir de parte de Dios. Abraham, Abraham. Dios tenía un mensaje importante que entregar. Y aquí es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Dios pregunta, hermanos, es porque algo tiene para ti. Y Él te pregunta en esta hora. Ponga su nombre. ¿A qué has venido hoy al templo? ¿Cuál es la razón por la que has venido hoy? ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes algún dolor? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? El Señor te pregunta. Aquí el problema no era Dios. El problema era Saulo, que no entendió el mensaje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Con toda seguridad, la iglesia estaba orando constantemente, hermanos. No se olviden que los capítulos anteriores habla que la iglesia constantemente oraba. Y Dios respondía. Seguramente la iglesia estaba orando. No se olvide, ¿no es cierto?, que ellos en el capítulo 4, Pedro dice: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con mayor denuedo prediquemos el mensaje. La iglesia que había crecido una enormidad, seguía orando, compartiendo con alegría, con sencillez de corazón. Entonces, con toda seguridad, la iglesia estaba orando constantemente. Y aquí digo lo siguiente: cuando la iglesia ora, Dios interviene. Cuando su obra es atacada y amenazada, Dios tiene todo el derecho de intervenir. Seguramente las sinagogas en Damasco estaban llenas de cristianos, que su destino era volver encadenados a Jerusalén para ser enjuiciados por la jerarquía religiosa de la época. La Inquisición sigue, nunca ha acabado. Esa profunda pregunta de Dios, de Cristo, cambió el destino de Saulo.
Y ahora Saulo, ante la pregunta de Dios, versículo 5, dice: ¿quién eres, Señor? Se acabó el arrogante, se acabó el joven impetuoso, se acabó el que respiraba amenazas, el capítulo versículo 1. Y ahora allí la pregunta que uno se hace: ¿de qué se cayó Pablo cuando iba camino a Damasco? Toda la gente dice el caballo. La Biblia no dice si era un caballo, un carruaje. Lo que la Biblia dice, que cayó a tierra, que la gloria de Dios se hizo presente allí. La zarza de Moisés ahora era la luz para Saulo, porque de la zarza salió otro Moisés, de la luz que los rodeó a Saulo salió otro Saulo, salió Pablo. Dios siempre tiene una forma para llamarte. Entonces, una pregunta: ¿quién eres, Señor? Una pregunta interesante, una pregunta investigativa. No pregunta: ¿pero por qué me pasó esto? La voz, seguramente, la voz de Dios tiene que haber sido una voz muy fuerte, pero muy tierna a la vez. En el fondo, esta voz le estaba diciendo a Saulo: no pierdas tu tiempo en lo que estás haciendo, porque no te va a llevar a nada bueno. Ese reconocimiento transformó su vida para siempre, y la respuesta del Señor no se hizo esperar. Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es la cosa contra el aguijón. Podría buscar una respuesta teológica. ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa dar cosas contra el aguijón? Pero voy a dar una respuesta que me dio uno de los hombres más sabios que he conocido en mi vida familiar. Cuando le pregunto: papá, ¿qué significa darle cosas al aguijón? Mi papá me dijo: hijo, mira, cuando yo con la picana le pico la pata al buey, el buey patea el clavo, pensando que pateando el clavo de la picana va a poder sacar algo bueno, cuando lo que está haciendo es patear, haciéndose daño a sí mismo. Me quedo con esa respuesta teológica del viejo José, cuando Dios le dice: dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. No sacas nada, Pablo, con perseguirme, porque yo tengo la victoria, porque el poder está en mi mano. Ante la respuesta, Pablo, atónito, Saulo, temblando y con temor, ahora pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pregunta más buena? Esa pregunta sincera de Saulo fue clave en su vida. Dios lo trata, Dios lo transforma, Dios le devuelve la vista, Dios le da una nueva visión y una nueva misión. Porque dice el versículo 15: ve, está hablándole que a Ananías, que fue el que trató a Saulo, le dice: ve, porque instrumento útil me es este. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de esta pregunta, de este diálogo entre Dios, entre Jesús y Pablo? Mire, yo creo que el resultado fue el versículo 31 de Hechos. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El enemigo más acérrimo de la iglesia, Saulo, ahora era parte de ellos, parte de nosotros. Hermanos míos, el poder transformador del Evangelio.
Por eso mi candidato es Cristo. Él es el que puede transformar la vida de toda persona. Finalmente, hermanos, digo usted, qué bueno. Ahora Saulo, transformado en Pablo, es el que nos va a entregar la última parte de esta reflexión. Vamos al capítulo 16 de los Hechos. Estamos hablando de las preguntas que encontramos, entre otras tantas, hermano, usted puede buscar otra. ¿No es cierto? Ellos habían comenzado su trabajo misionero, y como ellos predicaban el Evangelio sin temor, lo que hacía la autoridad era: tomémonos presos a estos. Dice el capítulo 16: zarpando pues de Troa, vinimos rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neap, y comienza allí. Y comienza el trabajo. Se convirtió una persona allí, ¿no es cierto?, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, lo que le significó a sus patrones no tener esa entrada. Ahora entonces dijeron: estos son enemigos, algo hay que hacer con ellos. Los metieron presos. Bueno, dice que los metieron presos. Versículo 22: se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados rasgando la ropa y ordenando azotarles con vara. Y después de haber azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¿Qué hacemos nosotros si nos toman presos? Empezamos a llamar a los contactos. A ver, llámame al abogado, llámame a la Ellen, porque ella puede ayudarnos. Porque ella tiene un amigo aquí que es magistrado. Así estaríamos nosotros buscando a alguien que nos saque de la cárcel. Estamos hablando, ellos estaban predicando el Evangelio, estaban haciendo una maldad. Quiero hacer un paréntesis. Y lo digo con vergüenza. Años atrás, muchos años atrás, un pastor amigo trabajaba en un lugar público y él falsificaba la firma de su jefe. Fue encontrada esta falta y él fue metido en la cárcel por esa falta de haber falsificado la firma. Este pastor empezó a ir muy bien económicamente. Tenía una casa en el barrio alto, muy buen auto. Yo recién, pero como pastor. Claro, él trabajaba en un lugar público. Pero ahí después se descubrió la razón. Bueno, yo lo voy a visitar y me abraza porque éramos muy amigos. Me dice: aquí estoy, guachito, sufriendo por causa del Evangelio. Le dije: amigo mío, me dijo, aquí estoy como Pablo. Amigo mío, le dije: perdóname, pero tú no estás aquí como Pablo. Te lo voy a decir como amigo que somos. Tú estás aquí porque cometiste un delito. No, mi guacho, si se va a solucionar ese problema. Bueno, al poco tiempo yo le dije: mira, chiquillo, si tú no reconoces que cometiste un delito, Dios no te va a sacar de aquí. A los pocos años él salió. Y cuando él se pensaba que había prescrito su situación, a los años volvió nuevamente a la cárcel. Yo ya me había venido hace poco. Y cuando fui a Santiago, nuevamente lo fui a ver. Y me sale con el mismo cuento. Le dije: mira, por favor, arrodíllate
Pídele perdón a Dios. Reconoce que cometiste un delito. Y si tú reconoces, va a ser la única forma que Dios te perdone y puedas salir de aquí. Ahí se quedó el trono. Ahí lloró. Y ahí reconoció que realmente no estaba preso por causa del reino, sino que por causa de su propio pecado. Hermano, nuestros pecados no tienen justificación. Estos hombres caían presos injustamente. Y aunque estaban presos injustamente, entre paréntesis, este pastor ya no es pastor, para que usted sepa, ya no es pastor. Ellos, aunque estaban presos, dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole dijo: señores, aquí está la otra pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué otra pregunta más tremenda? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta el carcelero la hace en el contexto del suicidio. Él estaba a punto de quitarse la vida. Dice la palabra del Señor que él, tomando la espada, se iba a matar. Su función como carcelero era custodiar, pues él pensaba que los presos habían huido. Seguramente eso le iba a costar la vida igual, y él pensó: mejor me la quito yo. Esta era una acción precipitada y sin razón. Muchas veces nosotros en la vida tomamos decisiones precipitadas. Pablo lo saca de su error y él le dice, en primer lugar: todos estamos aquí. Nadie había huido. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pablo había transformado la vida de esos presos. Por lo tanto, los presos no huyeron. Se quedaron allí con el mismo espíritu de alabanza que tenía Pablo y Silas. Entonces, Pablo lo saca de su error. Noten que ahora no es la cárcel la que tiembla, sino que es el carcelero el que tiembla ante Dios. Y temblando, dice, postrado, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ante la evidencia que algo especial había ocurrido, porque Dios no hizo temblar la cárcel para que los presos huyeran, aunque sus cadenas se soltaron y las puertas se abrieron, sino que Dios hizo que temblara la cárcel para que el alma de los presos lograra la libertad y para que el alma del carcelero lograra la libertad. La pregunta del carcelero fue clave: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa debe ser la pregunta de la humanidad, el grito de salvación: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta no se hizo esperar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es bueno aclarar aquí que la salvación es personal. Tú y tu casa. No significa que convirtiéndose en dueño de casa
automáticamente todos son salvos. No, Señor. Porque dice Pablo que después, dice la Biblia que Pablo le entregó el mensaje a todos los que estaban en la casa, el versículo 32. Qué hermoso es esto, hermanos míos. Ese hogar, escuchen bien esto, ese hogar que estuvo a punto de quedar sin dueño de casa, porque el carcelero, dice la Biblia, se iba a suicidar. Ese hogar se transformó en un hogar cristiano. Dice el versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. El carcelero de autoridad pasó al enfermero, porque curó sus heridas. Hermanos, Cristo, el que murió en la cruz, pasa a ser el médico que quiere curar tus heridas y transformar tus heridas en bendición. Dice la Biblia que Pablo de inmediato le bautiza junto a toda su familia que también habían creído en él. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los hijos. El resultado de esta pregunta, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Toda una familia fue salva por la gracia de Jesucristo, porque Cristo es el que marca la diferencia en el hogar. Cristo es la respuesta, hermanos. Concluyo diciendo que Cristo es la respuesta a todas las interrogantes de la vida y frente a todas las necesidades de la vida. El carcelero había optado por el suicidio como salvación, pero gracias a Dios se encontró con la verdadera fuente de salvación, que no solo le salvó la vida física, sino que también salvó su alma y de su familia. Le invito a inclinar sus rostros y en una actitud de oración estimada visita, estimado amigo, amiga. Cristo es la respuesta a todas tus interrogantes. Cristo es lo que necesitas en este momento, nada más que Cristo. En todas estas preguntas que no se siguen, siempre el mensaje apuntó a Jesús. Él es la respuesta que necesita tu vida. Mientras estamos orando, piensa por algunos segundos. Seguramente tú estás en el momento preciso de tomar una decisión. Cristo es el que te llama. Cristo es el que quiere intervenir en la historia de tu vida para cambiar la historia de tu vida. ¿Hay alguien en esta hora que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero que cambies la historia de mi vida? Así como cambiaste la historia de la vida de Saulo, la historia de la vida de este carcelero y de su familia, Cristo quiere intervenir y cambiar tu historia. Pero para eso tú tienes que tomar una decisión. Hay alguien que quiera decirle: Señor, yo entrego mi vida a ti en esta hora. Levanta tu mano, Señor. En ese gesto Dios va a entender tu decisión. ¿Hay alguna persona que quiera entregar su vida a Cristo? Levanta tu mano, Señor. Con valentía. Porque Él es la respuesta que tú necesitas en tu vida. Yo sé que nos cuesta, porque nos cuestionamos religiosamente lo que soy, lo que he recibido. Pero la respuesta no es religiosa,
respuesta que tú necesitas es de carácter espiritual. ¿Hay alguien que quiera entregar su vida a Jesús? Levanta tu mano hacia Dios. Señor, te damos muchas gracias por recibir esta palabra, porque tú siempre das una respuesta a la pregunta, Señor. Gracias porque en ti, Señor, siempre vamos a encontrar una salida a todas nuestras problemáticas. Gracias porque en ti, Señor, hay esperanza. Permite que esta palabra, Señor, que hemos recibido en esta hora de tu parte, nos haga pensar, meditar en que todo lo que nosotros necesitamos es a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús.